mañana, 44 minutos, 4 grados la temperatura en este momento en el centro de la ciudad de Tandil y vamos a arrancar, Fer, nuestro desayuno del día de hoy. Claro que sí, con el concejal Nicolás Carrillo. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por venir aquí a El Eco y bueno, hay bastantes temas para conversar en este día. Uno de ellos tiene que ver con una reunión la semana pasada con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, bueno, yo asumí recientemente la presidencia de lo que es la Comisión de Seguridad del Consejo y empezamos a recorrer un poco a todos los actores claves en lo que es la gestión de la seguridad de la ciudad de Tandil, ya sea fiscalías, ya sea el propio gobierno comunal, digamos, que tiene un área de protección ciudadana, también a las comisarías, el jefe distrital de policía, porque vemos que hay un incremento de hechos de inseguridad, digamos, y que se mantienen de manera permanente. Y particularmente soy bastante crítico de la gestión del municipio, que veo que no tiene un plan concreto para abordar esta problemática. Y bueno, me faltaba una parte ahí más que importante, que era hablar con la provincia, y era una reunión que venía buscando hace un tiempo, digamos, para comprender algunas cuestiones, para terminar de armar este diagnóstico. Y bueno, por suerte fui recibido un buen tiempo por el ministro de la provincia, digamos, una reunión de casi 2 horas donde pudimos abordar un montón de discusiones y cosas que, digamos, que veníamos viendo que eran para resolver y que veníamos, digamos, si se quiere, por parte de los vecinos que teníamos varios reclamos. Pudimos hablar eso con el ministro, con Carlos Montaña, que es el segundo de la cartera, que es jefe de la unidad ministro, pero además de la reunión y de varios temas que pudimos discutir, lo que quedó es una agenda de gestión para adelante, ¿no? de vínculos con los distintos subsecretarios y demás para poder abordar cada una de estas problemáticas en el tiempo, ¿no? Básicamente, además de esto, en líneas generales, ¿cuál es la predisposición que encontraron o el conocimiento también que tenían en el ámbito ministerial sobre lo que ocurre en Tandil? Mira, las dos cosas me sorprendieron. Primero, que había un conocimiento muy vasto de lo que está pasando en la ciudad y eso me sorprendió, digamos, porque obviamente la provincia de Buenos Aires es muy grande y saben bastante de lo que está sucediendo, conocen a los actores locales. Y esto que te decía también, la predisposición, no fue solo una reunión donde por ahí hicimos un ping-pong de 5 o 6 temas que yo traía de las reuniones de Tandil, digamos, sino que además quedamos en una agenda para ir abordando durante el año todas las cuestiones que vayan surgiendo con las diferentes áreas que tiene el ministerio, ¿no? ¿Reuniones que se van a seguir haciendo de manera frecuente a través del tiempo o es una cuestión más aislada? No, la idea es hacer reuniones, pero sobre todo lo que le pedí, que la gente del ministerio empiece a venir a la ciudad de Tandil digamos, a reunirse con los vecinos, con la policía, con la fiscalía, con los distintos actores que manifiestan distintos reclamos. Algunos de esos, digamos, para ser concretos, que le planteé y que hay mucha voluntad de resolverlo. Tandil tiene solo un médico de policía, digamos, cuando hay algún aprendido por diferentes cuestiones, es todo un problema tanto para la policía como para la persona, digamos. Y también deteriora un poco el servicio policial, digamos, porque alguien es aprendido y la policía, en vez de llevarlo a la comisaría, lo tiene que llevar al hospital, digamos, perder tiempo, hacer tareas que no le corresponden. Entonces, bueno, es algo concreto que planteé y bueno, y me plantearon toda la voluntad de resolverlo y ya hablé con Frasi, que es del gobierno local, para que haga una propuesta de médicos para que se puedan incorporar al servicio policial. También el tema de los calabozos en la ciudad de Tandil, digamos, hay 2 solamente, están muy deteriorados y abarrotados, y otro problema del servicio policial, porque por ahí hay algún aprendido y no hay lugar donde alojarlo, entonces empiezan los recorridos, se tienen que ir a otra ciudad y demás, y eso implica costos, tiempo y demás, ineficiencia. Un planteo que nos venía haciendo la justicia y quedamos en armar una mesa de diálogo para volver a recuperar el proyecto de la alcaidía, que era un proyecto que Tandil viene discutiendo hace mucho, que digamos, la alcaidía es un lugar donde se detienen a aquellas personas que todavía no tienen prisión preventiva, no están para ser alojadas en un penal. También lo de los barrios, digamos, que es un planteo, digamos, Movediza por ahí es el epicentro, pero la situación que hay con los patrullajes en los barrios, la falta de móviles, que es un poco lo que se percibe y lo que uno va hablando con la población. Hay una propuesta ahí muy concreta de armar un comando de patrulla, digamos, que un comando de patrulla sería que cada cuadrícula de la ciudad de Tandil, que Tandil tiene 10 cuadrículas, que es el esquema armado por el servicio policial, tenga al menos una patrulla las 24 horas del día, todos los días del año patrullando, con los mismos efectivos para que construyan una cercanía con los vecinos, un conocimiento de la población, vínculos, y eso sería un poco reordenar la estructura vigente a una estructura mucho más eficiente, más de cercanía, de mayor presencia. Y también me toca hablarlo con las fuerzas policiales locales y están de acuerdo con ese esquema para hacerlo más eficiente y tener mucha más presencia en cada una de las zonas
de nuestro Tandil. Y después otro tema más que nos viene reclamando mucho los vecinos, los papás y las mamás sobre todo de los nuevos efectivos, que muchas veces se los envía como forma de preparación, si se quiere, a una nueva fuerza que se creó, una nueva rama de la fuerza que se llama UTOI. Se los ha enviado conurbano. Bueno, hay toda una propuesta para acercarlos a la ciudad de Tandil para que no se tengan que estar trasladando al conurbano y demás, pero bueno, suponemos que es una cuestión de tiempo para que se resuelva ese problema. Lógicamente la provincia recibe pedidos de un montón de ciudades. ¿Sentís que Tandil está ubicada en la prioridad que se le da en el lugar que merece, digamos? Sí, absolutamente. Me parece que también esto un poco depende de nuestra demanda, ¿no? De estar golpeando puertas, de estar llamando, de estar consultando, de estar pidiendo. Eso es un poco lo que intento hacer. Pero bueno, del otro lado hay una correspondencia y estamos viendo ahí ya algunas primeras visitas de la gente del ministerio para seguir ahondando en las problemáticas, obviamente, que atraviesan los temas de la seguridad en nuestra ciudad, que son muchos y que generan mucha sensibilidad en la población. Que yo creo que la gente de Tandil, nuestros vecinos, están muy preocupados por el crecimiento del delito, de los hurtos, del narcomenudeo. Bueno, lo más público es esto del robo de cables, obvio también, lo que más está hoy en relieve en los medios, pero bueno, son cosas que ya venían pasando, digamos, que venían sucediendo, que la gente de los barrios está preocupada, del centro. Por ahí esto tomó más estado público por la intervención del Estado municipal por el tema de los cables de la usina, pero bueno, es algo que obviamente hay que preocuparse y ocuparse mucho. Llama la atención, por lo menos en lo particular, que, bueno, teniendo conocimiento de lo que realmente ocurre aquí en la ciudad de Tandil, que la provincia no haya podido revertir esta situación. ¿No tiene herramientas para poder hacerlo o qué es lo que ocurre? ¿Tema de cables? En general, de la seguridad en general, ya que conocían la problemática de Tandil. Sí, yo entiendo, digamos, un poco para ordenar un poco la idea esta. Yo entiendo que la seguridad, obviamente, constitucionalmente es una tarea y una potestad de las provincias, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero es una función descentralizada. Mayormente los intendentes son quienes asumen la tarea históricamente. Quienes tienen la potestad de elegir lo que se llama el jefe de estación, digamos, al jefe de policía local, tienen esa potestad, digamos, no es una potestad constitucional, no es que el intendente elige al jefe de policía, pero si lo sugiere, efectivamente en 24 horas ese jefe de policía puede asumir la tarea en la ciudad. Y creo que debe ser así, que debe ser descentralizado el funcionamiento, porque es muy difícil que desde la ciudad de La Plata, en este caso, bueno, el ministerio ahora está funcionando en Puerta 2 en La Matanza, puedan resolver lo que pasa en cada uno de los distritos. Me parece que los municipios tienen que asumir mayor responsabilidad en esta tarea, mayor conducción de la fuerza de policía, de la articulación con la justicia. Y creo que Tandil, de hecho, creó una tasa de seguridad para eso, digamos, creó una tasa. Hoy los vecinos van a aportar este año casi 2.000 millones de pesos al municipio de Tandil para la seguridad. Se creó una estructura, hay cámaras de seguridad, más de 600. Me parece que hay una responsabilidad de la provincia y también hay una responsabilidad del municipio. Lo que hay que hacer un poco es juntar las partes para funcionar de manera armónica y minimizar los hechos delictivos. Siempre depende, obviamente, con qué se compare, pero ¿seguís viendo a Tandil como una ciudad segura hoy, en líneas generales? Yo no soy muy partidario de las comparaciones, ¿no? Porque muchas veces las comparaciones son arbitrarias. Se hacen comparaciones para minimizar lo que pasa en Tandil. Entonces decimos, no, Tandil está tranquilo porque no hay grandes hechos delictivos violentos. Hay lugares peores, se dice, claro. Claro, siempre se intenta comparar con Olavarría, por ejemplo, donde aparentemente habría hechos delictivos de mayor violencia. Pero no nos parece que sea un parámetro justo. Me parece que nos tenemos que comparar con nosotros mismos y lo que está pasando, que el delito está creciendo, digamos, en todas estas facetas. Incluso también de delitos violentos, que muchas veces nos enteramos por este medio, digamos, ¿no? Porque no terminan saliendo a la luz. Y ahí es donde estoy viendo que no hay un plan efectivo del municipio hacia la seguridad. Primero, no hay un mapa del delito concreto que permita establecer criterios y prioridades del abordaje del tema de la seguridad. Tampoco no hay lugar para que la ciudadanía pueda participar en lo que es el control efectivo del servicio policial, del servicio de justicia, del servicio municipal de la seguridad, y tampoco veo que haya una política efectiva de prevención situacional. ¿Qué significa esto? Recién hablábamos en el corte del tema de la rendición de cuentas. Entre los ítems de lo que se recauda de la tasa de protección ciudadana, hay un ítem de luminarias, digamos, de instalación de luminarias. Yo pongo siempre el mismo ejemplo y por ahí aburro con esto, pero el caso de Movediza. Hoy uno va al barrio Movediza, que es un barrio donde el delito
lamentablemente ha tomado mucha fuerza y la verdad que parece un gueto el barrio, digamos, no tiene prácticamente luminarias, digamos, se vive en penumbras, ¿no? Y veíamos el otro día, entre la discusión que tuvimos de la rendición de cuentas, que el dinero que había para luminarias no se ejecutó, digamos, ¿no? La verdad que sorprende, donde mayormente ocurren los delitos son zonas mayormente precarias, donde, digo, prevención situacional me llamo donde hay una situación de infraestructura que favorece el delito, como pueden ser baldíos, plazas abandonadas, falta de luminarias, lugares donde los delincuentes pueden, digamos, hacer un descarte de lo que han robado, esconderse, etcétera, etcétera. Y no se ejecutó ese dinero ni siquiera, la verdad, y eso nos preocupa mucho y da cuenta de una falta de gestión y creo que también da cuenta de una falta de cercanía con los problemas de la gente, con la gente de a pie, con la gente común, que te dice, che, mira, acá hay un problema de venta supuestamente de narcomenudeo, de robos, de guarida para esconder las cosas que se roban, como por ejemplo puede pasar en el policlínico, digamos, ¿no? Que el policlínico es algo que venimos denunciando y el otro día vuelvo a citar al medio El Eco, digamos, a hacer propaganda, que se encontraron cables quemados adentro del policlínico, digamos, era una guarida para el robo de cables y me parece que ahí también está faltando este ejercicio que yo un poco lo vinculo al cansancio de esta gestión, digamos, después de 20 años está faltando un poco ese ejercicio de estar más en la ciudad, de estar más con la gente, de estar más escuchando los problemas. Bien, en cuanto a los temas planteados, evidentemente uno de ellos tiene que ver con los que realizan la carrera policial, la formación y que son derivados al Gran Buenos Aires. Y esto lo traigo a colación con algo que en esta misma sillón lo comentaba en su momento Dardo Alonso de Federación Agraria, la problemática que tienen con la seguridad rural, la patrulla rural, donde tienen patrulleros pero no tienen gente para ponerle arriba y que paralelamente hay chicos que han hecho justamente la formación y que los derivaron para el Gran Buenos Aires. Perfecto, para que se entienda esto, como decís vos, muchos de los chicos que se reciben terminan siendo enviados al Gran Buenos Aires. Esto obviamente desalienta la incorporación de efectivos a la fuerza, digamos, ¿no? Porque tener que ir a trabajar a Buenos Aires, lo que implica el viaje, el costo, el día que se pierde, es un problema. Y esto obviamente va de la mano de esto que seguramente comentaba Dardo. Tandil tiene una patrulla rural con 28 efectivos, digamos, ¿no? Que obviamente si uno los divide en los días y horas, termina siendo una planta de 5 o 6 efectivos por turno, digamos. Imaginémonos esto en 400.000 hectáreas aproximadamente, un poco más, es insuficiente. Y parte del planteo correcto que hace Federación Agraria es, en vez de enviar a los chicos, digamos, recién recibidos al conurbano que puedan cumplir tareas en la patrulla rural, obviamente fue parte de mis planteos y fue parte de lo que quedamos en seguir conversando con las distintas áreas del Ministerio para aportar a este sector de la policía, porque obviamente los productores sienten una sensación de indefensión al no tener una plantilla que pueda cubrir la totalidad del territorio tandilense. Muy bien, Fer, si no te parece mal, hacemos una pausa. Vamos a una pausa y hablamos de otros temas también. Correcto, una pausa en la entrevista. En el próximo bloque vamos a continuar conversando aquí con el concejal Nicolás Carrillo. Antes de ir al corte, por supuesto. Bueno, mensaje de Virginia que dice: la crítica no construye, ¿qué solución propone? Y no toda la movediza es mala. Muy bien, esto tiene que ver justamente con lo que veníamos conversando recién con el concejal Nicolás Carrillo. Nico, ¿algo para contestar? No, que estoy de acuerdo, obviamente la mayoría y casi toda la gente del barrio es gente de bien, y por eso mismo lamentamos mucho que hayan sufrido una serie de hechos delictivos y creemos que hay que trabajar más en la gestión de la mejora de la infraestructura del barrio y la presencia policial. Muy bien, estamos conversando aquí con Nicolás Carrillo. Bueno, hablábamos recién del tema de la seguridad y otro de los temas en los cuales trabaja mucho desde el Consejo Deliberante tiene que ver con el transporte y en este caso, bueno, queremos un poco la evaluación del momento hoy en día, la foto de hoy del transporte, ¿cómo la ve? 2 o 3 cosas prioritarias. Una que es el costo del servicio del transporte. Que aumenta la semana que viene. Que aumenta ahora el día 1. Ahora esta semana. Primero es entendible, digamos, la situación que plantean las empresas porque las empresas tuvieron un costo muy elevado de lo que es el combustible, aumentaron todos los impuestos, el impuesto al combustible, digamos, por eso aumenta la tarifa de la nafta y del gasoil, y por otro lado están sufriendo obviamente la caída del fondo compensador, que es un
fondo que se creó allá por el 2002 con la devaluación, para un poco para compensar a los empleados de bajos ingresos. Digamos, cuando hay una medida de shock económica, de estabilización, de ajuste, se intenta un poco compensar a quienes están en la base de la pirámide económica. Bueno, ahora no está pasando lo mismo. Hay un debate que, y es verdad, la gente sigue usando por suerte el transporte público. La verdad que esos vecinos tampoco tienen otra alternativa y tienen que usar lo que hay para poder movilizarse a su empleo o al espacio educativo al que concurran. El otro día hicimos un gráfico con mi equipo que da cuenta de lo siguiente. El año pasado, digamos, hace un año aproximadamente, con un salario mínimo o con una jubilación mínima, podías comprar 500 boletos en un mes. Y ahora aproximadamente 290, ¿no? O sea, la caída del poder adquisitivo con respecto al valor del boleto ha sido más que importante. Y esto es importante decirlo porque muchas veces se habla de precios relativos de manera interesada, digamos, se compara el precio del colectivo con un alfajor o con alguna otra golosina, ¿no? Y en realidad lo que hay que compararla es con el salario, digamos, siempre, ¿no? Si queremos ser justo con la evaluación de precios relativos. Creo que es un boleto que obviamente es muy costoso y le cuesta mucho a la población, que por otro lado las empresas también están sufriendo este ajuste y lo están sufriendo mucho, digamos claramente. La caída del fondo compensador, creo que el municipio no ha sido muy claro, esto lo he dicho en las sesiones, digamos, no ha sido muy claro Lungui con respecto a lo que está haciendo Milei, el impacto que está teniendo las políticas de Milei en el transporte público. Y bueno, también esta semana se implementará el usuario frecuente, que es un proyecto que armé en su momento en el marco de este debate de aumento, que era poder compensar a aquellos empleados formales e informales que usan mucho el colectivo para que a partir del viaje 21 tengan un descuento considerable. Y bueno, la implementación, a mi parecer y humildemente, fue muy restrictiva, como se terminó promulgando esa ordenanza, digamos, porque no sé, yo proponía un 50% de descuento a partir del viaje 21, termina siendo un 35%, y no va a ser incorporado el boleto obrero. El boleto obrero son aquellos que ya están registrados, tienen trabajo en blanco y hicieron la gestión, es una ordenanza que tiene ya hace muchos años, que tiene un descuento de 20%, digamos, no van a ser incorporados en esta modalidad de usuario frecuente, así que creo que es restrictivo, pero bueno, no deja de ser un avance. Correcto, y en lo que tiene que ver justamente con el aumento, ya desde esta semana, el sábado primero, se da el nuevo incremento. Sí, es un incremento a principio de año, digamos, en el marco de la quita del fondo compensador y el aumento de los combustibles, se votó una ordenanza de que durante 6 meses el transporte público iba a aumentar por IPC, es decir, por lo que es... Indexación, exactamente. Iba a ser mes a mes durante 6 meses para recomponer tarifa. El problema que en el medio, no creo que fue el mes de marzo, tuvimos esta especie de sogazo, digamos, que fue el gran aumento que tuvimos de 300 pesos a 695, entonces obviamente un aumento, como decís vos, indexado por inflación con una tarifa muy alta, te da que el cole se va a casi 850 pesos, que la verdad que para el bolsillo del trabajador, como te decía, tiene un impacto muy fuerte, digamos, ¿no? Además, esto vino a la mano de que se relajaron las frecuencias, digamos, uno ve ayer o el sábado frecuencias digamos... más amplias y eso obviamente deteriora la calidad del servicio, el enojo de la población, entonces me parece que es un tema al que hay que seguir poniéndole la mirada desde el municipio de Tandil, al que no le echo toda la responsabilidad, pero obviamente ante el abandono de Milei y de estas políticas implica mucho más responsabilidad de los locales. Respecto al precio, a veces se compara con otras ciudades, pero hay que entender que son contextos distintos, ¿no? Los recorridos, los subsidios, las unidades. Eso, buenísimo el dato que me decís, porque muchas veces lo comparamos con la zona AMBA, con lo que claro. es... Y no tiene nada que ver. Zona, digamos, todo lo que es capital y conurbano están dentro de lo que se llama, es de jurisdicción nacional, digamos, para el transporte público, ¿sí? La zona AMBA no solo mantiene los subsidios del Estado Nacional, sino que también se han incrementado por una resolución reciente en un 50%. Es decir, esto es muy importante que se sepa, el fondo urbano se fondea del impuesto a los combustibles que pagamos todos. Cuando cargas nafta o gasoil pagas un impuesto que ahora es por litro 227 pesos. Esa plata debería volver a las empresas para tener una tarifa más accesible. Bueno, al todo el interior del país no está volviendo el fondo compensador, de hecho se dio de baja, pero sí solamente al conurbano, al AMBA. Es decir, que con nuestros impuestos estamos financiando la tarifa de la capital y del Gran Buenos Aires.
Hablando de fondos, en su momento se había gestionado, se había presentado un proyecto sobre un fondo de desarrollo urbano. Sí. ¿En qué quedó todo eso? Eso es muy importante también. En el 2005 se hizo el plan de desarrollo territorial, ¿sí? El plan de desarrollo territorial lo que decía un poco para equilibrar lo que es la desigualdad urbana, que se establecían 3 medidas. Una era todos los convenios urbanísticos. Te pongo un ejemplo de un convenio urbanístico. El año pasado votamos un club de campo, que es como un country en la zona rural, digamos, que originó la familia Mañasco, digamos. Eso es una excepción a la regla, digamos, ¿no? Porque se hace un club de campo, se llama un convenio urbanístico. Mañasco, por ese convenio urbanístico, por ese club de campo, va a tener que pagar un porcentaje de la comercialización de esos lotes y demás. En esos casos, en casos donde hay baldíos, como pasa en el policlínico, donde el municipio tiene que intervenir y limpiar con recursos públicos un espacio privado. Eso se le cobra una sobrecuota por una multa al propietario. Y en los casos que se hacen excepciones a la regla, como se abre una actividad comercial en un lugar no permitido, todas esas excepciones implican multas o financiamiento. Deberían haber ido a un fondo urbano desde el 2005 para construcción de viviendas, para urbanización de barrios, para lo que se conoce como generar más igualdad en el ejido urbano. Desde el año pasado vengo planteando yo que esa norma, la verdad que no es muy clara, que esos recursos vayan a urbanización de barrios, a construcción de viviendas, etcétera, etcétera. Entonces el año pasado, a raíz de la votación de este club de campo, volví a replantear presenté una ordenanza de fondo urbano para que esos fondos sean realmente afectados a estos fines, digamos. Recuerdo, el otro día también se lo recordé al concejal Mario Civalieri, que en esa sesión, que fue la de fin de año, que fue la del presupuesto, se comprometió que a partir de marzo, se comprometía él personalmente, íbamos a discutir para aprobar esta ordenanza. Y lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, todavía no está en discusión. Y esto no es menor porque hoy Tandil tiene un 42% de hogares que son inquilinos, digamos, ¿no? Y eso es un problema que hoy se agrava con la nueva ley de alquileres, digamos. Me ha tocado hablar con inmobiliarias, con vecinos que cada 3 meses tienen que estar, como decías vos, indexando el precio del alquiler. Y es un verdadero problema que se viene en Tandil, sobre todo, mira, la actividad comercial mayormente hoy está en el centro, está con contratos de alquiler de la vieja ley, o sea que tiene 3 años de alquiler, o sea que tienen un resguardo provisorio. Cuando se termine ese contrato y vayamos al esquema de la nueva ley de aumentos cada 3 meses y demás, vamos a tener un problema muy grande. Y me parece que tener un fondo urbano que permita que la gente acceda a suelo urbano, a viviendas, a mejoramiento habitacional es vital para el desarrollo de la ciudad de Tandil. Vuelvo al tema transporte y un tema que estuvo en boga fue lo de las garitas, que entiendo no se habían construido en la cantidad que estaba proyectado. No, exactamente. Nos habíamos de plantear esto que tenía que ver también con mejorar la calidad del servicio, la tasa de uso, el cuidado al usuario, digamos, un poco mimarlo un poco, darle un servicio que sea más eficiente. Habíamos planteado 20 por año, que sean de cierta calidad y demás. Bueno, dista mucho lo que propusimos de lo que está sucediendo. Ahí sí tenemos un buen diálogo con Claudio Fuente, que creo que es un buen funcionario con dedicación, pero la verdad que faltan las garitas, digamos. Por ahí vamos funcionando como a demanda, ¿no? Nosotros generamos presión y por ahí se hace 1 o 2, pero y si nos relajamos nosotros se dejan de hacer, pero es totalmente una tarea pendiente del municipio para con los vecinos de Tandil que haya refugios, porque sabemos lo que pasa cuando un chico va a tomar el colectivo a las 7 de la mañana, cuando un trabajador se va hasta el parque industrial a las 6:30, 7, no tener refugio un día de lluvia, un día de frío es un gran problema. Durante la rendición de cuentas, ¿algún tema, algún ítems que pueda influir en el tema de tarifas del transporte? Digo, me refiero a estacionamiento medido y todo eso. ¿Qué análisis han realizado al respecto? ¿Qué datos consiguieron? De rendición de cuentas yo me llevo 2 cosas de las que me gustaría que cambiemos algún día en Tandil, digamos, y me parece que es un planteo que vengo haciendo hace mucho. Sobre los servicios básicos, todos pagamos tasas y hay una parte de ese dinero de las tasas que deben ser fondos afectados, como para obras de agua y cloacas, que es el FOS, el fondo de gas, la 2505 que tiene que ver con el tema de Luzcar y un poco mencionaba la tasa de seguridad. Hay una lentitud absoluta con esa ejecución de esas obras, una subejecución. El dinero entra de tasas afectadas, se pone en plazo fijo 1 año, después se recupera el monto nominal y cuando se recupera el monto nominal de esa tasa está recontra devaluado, digamos, ¿no? O sea, se usa el interés
que genera ese dinero para fondo de libre disponibilidad, y lo que uno aporta en enero para por ejemplo, el fondo de obras sanitarias se termina ejecutando al otro año. Imagínate que vos pagás hoy 1.000 pesos de fondo de obras sanitarias y se termina ejecutando dentro de un año, el dinero recontra devaluado. El interés que genera esa tasa va rápidamente a libre disponibilidad, se usa para cualquier cosa, por decirse de alguna manera, que tenga que ver obviamente con la política municipal. Y no sé, las obras hay una lentitud muy grande en la ejecución, digamos, me parece que deberíamos ser más efectivos en esa cuestión. Y con respecto a lo que vas del estacionamiento medido, también, digamos, se creó una política de estacionamiento medido y ese dinero no va para educación vial, no va para hacer las garitas que vos mencionabas, no va para fortalecer a los usuarios del transporte público, no va para mejorar las calles por donde recorre el colectivo. Y en rendición de cuentas también se planteó crear otra herramienta de recaudación que son las cámaras de fotomultas, digamos, ¿no? A priori uno está de acuerdo, digamos, con todas aquellas herramientas que regulen el tránsito y lo mejoren y lo hagan más efectivo y controlen más por ahí el desmanejo que hay justamente en la ciudad de automóviles y de motocicletas. Pero como contracara de eso te podría decir que se votó hace 1 o 2 años el observatorio vial y todavía no está implementado. El otro día se mató un chico en la ruta, ¿no? Vimos, no hay una política real de estudio de cómo mejorar el tránsito. A veces pareciera que hay una política meramente recaudatoria, digamos, ¿no? Y eso me parece que es algo que tenemos que resolver. Traslado un mensaje de Noé que dice, el boleto de jubilados, que son 10 gratis por mes, ¿lo sacaron? No, el boleto se llama PAM, esa ordenanza. Los jubilados de la mínima acceden a 10 boletos mensuales gratuitos. Además, toda la masa de jubilados, los 25.000 jubilados que hay en Tandil, con la tarjeta SUBE, todos tienen 55% de descuento, digamos, por el programa federal de acceso al transporte público. ¿El funcionamiento de la SUBE, cómo lo está viendo hoy en día, Carrillo, usted que trabajó tanto para tenerlo? Mirá, hace unos meses se incorporó lo que es la carga a bordo, digamos. Hoy cualquiera de nosotros puede cargar la SUBE con el teléfono y después arriba mismo del colectivo validarlo, que era un problema que en los primeros meses no tuvimos, digamos, y que generó algunos problemas, porque era una de las cosas que le cuestionábamos a la SUMO, que a todos lados donde iban, decía, en mi barrio no hay para cargar la SUME, entonces un sábado o un domingo no te podías tomar el colectivo y era un problema grande, a veces ni en los barrios ni en el centro. Y gracias a Dios que hoy tenemos la SUBE, digamos, en el marco del gobierno de Milei, porque si no los problemas serían muy grandes. Imagínate que tenés más de 1/3 de la población que hoy tiene tarifa federal, es decir, que paga la mitad del boleto, ¿no? Que en vez de 800 va a pagar 400 pesos el boleto. A un trabajador informal de casa de familia, de la construcción, la verdad que le alivia mucho esa situación. Y por otro lado tenés universidad y terciarios que tienen boletos gratuitos, digamos, ¿no? Por la SUBE, así que me parece que en ese marco vino muy bien. Muy bien. Bien, Nicolás Carrillo, gracias por habernos acompañado aquí gracias en a ustedes, muy No sé si amables. hay algo más para contar. Y si no, No, que estaba muy rico el café. Estaba bueno el café. Estaba muy bien, sí. Lo hace Rodolfo. No, Beto yo. Ah, Beto yo. Beto yo. No, que, perdón. Pigu Marván. Bueno, muy bien. Pigu Marván. No, Beto me parece que ya llegó por ahí, le estaba escuchando. Gracias, Nico. Muchas gracias, es muy amable. Gracias por acompañarnos. Nicolás Carrillo, concejal entonces de Unión por la Patria, aquí acompañándonos en Tandil Despierta.